Bariómetro y sintonizador de permeabilidad. Hola estimados seguidores, he querido hacer este vídeo porque aunque yo no me dedico a dar clases de electrónica, pues de vez en cuando surge algún tema que causa controversia, y cuando yo digo que es galgo suele aparecer alguien asegurando todo lo contrario, y que se trata de un podenco, además sin estar debidamente asistido por la razón. Esto ha ocurrido recientemente en el vídeo de la radio AIBA rescatada en la playa sobre la naturaleza y denominación correcta del sintonizador de permeabilidad magnética variable, en la cual alguien me ha indicado de manera irreflexiva que se trata de un bariómetro. Como se puede ver, las diferencias son evidentes, son dispositivos distintos, luego no se pueden denominar igual. Para comenzar, he de decir que la palabra bariómetro no existe en la lengua española, y así lo afirma la Real Academia de la Lengua. No es más que otro de los muchos préstamos lingüísticos que los que hablamos español hemos adoptado irracionalmente. Por otra parte, en Wikipedia aparece la palabra bariómetro como sinónimo de otro dispositivo correctamente llamado varioaltímetro, y que se usa en los aviones para medir la variación en altitud del avión, y por lo tanto no voy a explicar nada de este dispositivo aquí. Además, etimológicamente, bariómetro significa medidor de variación de algo. Por ello, existe otra clase más de bariómetro, que es el bariómetro magnético, y que es otro dispositivo que nada tiene que ver directamente con la electrónica y que tampoco voy a explicar aquí. A lo que este seguidor se refiere al decir bariómetro es al variacoplador, que tampoco es una palabra que exista en nuestra lengua, pero que es la traducción directa y más correcta de la palabra inglesa varicoupler. La palabra varicoupler es correcta así como variacoplador, porque etimológicamente refiere el variador del acoplamiento de algo con otro algo. En nuestro caso se refiere al acoplamiento inductivo entre dos inductancias o bobinas. Para mayor claridad de lo que aquí expongo, debemos viajar en nuestra máquina del tiempo a las primeras épocas de la radio. Esto que veis en esta figura, del año 1916, es la primera clase de variacopladores que se construyeron, y en ellos el circuito de sintonía estaba formado por una inductancia variable por acoplamiento de dos inductancias, una de las cuales estaba fija al bastidor y la otra se podía desplazar deslizándose dentro y fuera de la anterior, produciendo una variación de flujo magnético y por lo tanto de inductancia. Este otro conjunto de bobinas que veis aquí también son otra forma de variacoplador, muy antigua, mediante el cual, alejando o acercando ambas bobinas, se conseguía la sintonía y el volumen de audio. Al igual que el anterior variacoplador que hemos visto, se construyeron variacopladores de hasta 3 bobinas, cuando entraron en juego las radios a reacción, y en este conjunto podemos ver las 2 bobinas de sintonía y la tercera, que es del circuito de reacción, pero es el mismo fundamento, esto es, acoplamiento inductivo de bobinas. Posteriormente a la aparición de los variacopladores deslizantes o de aproximación, allá por el año 1921, aparecieron los bariómetros variacopladores, para complicar aún más este asunto de los nombres, y les añadieron lo de bariómetro a la denominación original del variacoplador, porque en el variacoplador deslizante o en el de aproximación no se puede medir cuánto varía la inductancia, y en el nuevo modelo rotativo se le añadió un mando dividido en sectores numerados que ya permitía el poder medir la variación de inductancia con esa escala numerada, por lo que, como en el caso del varioaltímetro y en el del bariómetro magnético, este dispositivo también se podría haber denominado bariómetro inductivo. Y como todo tiende a la brevedad y a la simplicidad, pues después de un largo tiempo, esta clase de variacopladores perdieron su apellido variacoplador
y se quedaron simplemente con el nombre de bariómetros, a secas, aunque sea una denominación incorrecta, como ya hemos visto desde el punto de vista técnico. De hecho, en el siguiente esquema de radio es bastante descriptivo del fenómeno, ya que podemos ver en una primera etapa de sintonía a la que denomina variacoplador y después otra más de sintonía formada por el primer bariómetro en conjunto con el condensador variable que atacan a la reja de la válvula detectora y posteriormente un segundo bariómetro que funciona como regulador de volumen de la radio. Y ahora que ya hemos terminado nuestro paseo por el tiempo de los inicios de la radio, y antes de que os explique lo que es un sintonizador de permeabilidad magnética variable, debemos visitar la habitación de la señora Física y ver qué es una inductancia y cómo varía. Para ello, hay que recurrir a la siguiente fórmula matemática que define de la manera más simple lo que es una inductancia, y vemos que la inductancia es función directa del flujo magnético y del número de espiras de la bobina, y es inversa a la cantidad de corriente que circula por la inductancia. En función de dicha fórmula, podemos ver que cuando dos bobinas tienen el mismo número de espiras, pero la longitud de ambas es distinta, la inductancia es menor en la bobina más larga, porque su flujo magnético está más disperso por la distancia y tiene mayor recorrido a una misma intensidad que circule por ambas bobinas. En función de dicha fórmula, también podemos ver que cuando dos bobinas tienen distinto número de espiras, pero la longitud de ambas es la misma, la inductancia es mayor en la que tiene más espiras, porque su flujo magnético es mayor a una misma intensidad que circule por ambas. En función de dicha fórmula, también podemos ver que cuando dos bobinas tienen el mismo número de espiras y la longitud de ambas es la misma, la inductancia es mayor en la que tiene más diámetro, porque su flujo magnético es mayor a una misma intensidad que circule por ambas. Y por último, en función de dicha fórmula, podemos ver que cuando dos bobinas tienen el mismo número de espiras y la longitud de ambas es la misma y el diámetro es el mismo, o sea, que ambas bobinas son idénticas, la inductancia es mayor en la que tiene el núcleo con mayor permeabilidad, porque su flujo magnético es mayor a una misma intensidad que circule por ambas. Y todo lo anterior que os he dicho, así se demuestra, porque el señor Maxwell despejó el flujo en función de la intensidad, lo que dio como resultado que la inductancia es directamente proporcional a la permeabilidad magnética, al cuadrado del número de espiras y a la sección en metros cuadrados de la bobina, lo cual es a su vez función del diámetro de la misma e inversamente proporcional a su longitud. Y ya dicho todo lo anterior, y con todas las explicaciones, esto que veis en la imagen es un sintonizador moderno de permeabilidad magnética variable y consiste en una bobina en cuyo interior hay un núcleo de ferrita que se desplaza por su interior por la acción del mando roscado exterior que puede manejar con la mano el usuario del mismo. Y aquí podemos ver lo mismo anterior, pero explicado mediante un croquis, cómo está construido este tipo de inductancias variables por permeabilidad, que permite hacer sintonías de inductancias de permeabilidad variable. Y ahora nos movemos otra vez en la máquina del tiempo hasta los años 60, cuando se vendían estas radios como la de la fotografía, llamadas radios cohete, como juguetes para los niños de Estados Unidos, y que eran unas radios a diodo de germanio, y en su interior la sintonía se hacía girando a derechas o izquierdas la punta del cohete, que movía un tornillo que a su vez desplazaba un núcleo de ferrita en el interior de una bobina en paralelo con un condensador fijo, y así se sintonizaban las emisoras de la banda de onda media. Del mismo modo, los llamados botes de frecuencia intermedia también llevan una parte, la del primario generalmente y a veces también la del secundario, que constituyen sintonías de permeabilidad magnética variable, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Aquí podemos ver el esquema interno de un transformador de frecuencia intermedia. Y como vemos, el primario es un circuito sintonizado bobina-condensador a una determinada frecuencia en torno a los 455 kHz,
El secundario solo es una bobina sin frecuencia de sintonía, así que esta bobina del secundario no interviene en el filtro pasobanda que constituye este transformador de frecuencia intermedia. El que sí que interviene es el primario, y como la frecuencia de funcionamiento es bastante precisa, se le dota de un núcleo de ferrita roscado que, entrando o saliendo de la bobina, va a variar con absoluta precisión el valor de la inductancia para que, en conjunto con el condensador, resuene exactamente a la frecuencia de la frecuencia intermedia y no a otra cualquiera aproximada. Esta otra clase de transformador de frecuencia intermedia se usa para frecuencias intermedias de FM en torno a los 10,5 MHz y, como podéis ver, se sintoniza tanto el primario como el secundario de manera independiente. Un detalle es que la bobina de primario lleva el núcleo de ferrita a su lado y no en su núcleo. Esto es bastante y suficiente como para variar la permeabilidad magnética de la bobina de primario en su flujo exterior. Y con todo lo dicho y explicado, y estos pequeños viajes en el tiempo, acabo este vídeo sobre sintonizadores de permeabilidad magnética variable que fueron muy populares en los años 50 hasta los años más o menos 80, y de las prestigiosas marcas como Conrad y Miller y Fillmore y otros pocos más que construyeron sistemas de sintonía bastante precisos para medias y altas frecuencias, sobre todo para onda corta. Espero que os haya gustado el vídeo y que a partir de ahora sepáis diferenciar lo que es un variacoplador, un variómetro inductivo y un sintonizador de permeabilidad magnética variable. Un cordial saludo a todos y no olvidéis darle a un me gusta y suscribiros a mi canal. Hasta pronto, amigos.